Semana 1. Día 1. Ocurre la fecundación. Constituye una secuencia compleja de sucesos moleculares combinados que se producen por la fusión de un ovocito secundario y un espermatozoide, y habitualmente ocurre en el tercio distal de las trompas de falopio, y el resultado de la fecundación va a dar origen a un cigoto. Día 2. Ocurre la segmentación. El cigoto experimenta una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células sin aumento de tamaño del embrión y mantiene la membrana prelúcida. Por medio de este proceso vamos a pasar por diferentes estadios hasta llegar a un estadio de 8 células, y cada una de estas células recibe el nombre de blastómeras. Día 3. Ocurre un proceso de captación, que quiere decir que las células se apelmazan y va a generar que este cigoto, que tiene 16 células, comenzará a diferenciarse en poblaciones celulares, y esta estructura de 16 células recibe el nombre de mórula. Las células en el interior de la mórula constituyen la masa celular interna, cual da origen al embrión, y por eso se denomina embrioblasto, y las células que la rodean constituyen la masa celular externa, cual da origen al trofoblasto, que en un futuro da origen a la placenta. Día 4. La mórula ingresa en el útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intracelulares de la masa celular interna, y esto da origen al blastocele. Y en este momento el embrión se denomina blastocisto, y el embrioblasto se posiciona en el polo embrionario, y las células del trofoblasto constituyen la pared del blastocisto. Días 5 y 6. El blastocito entra en contacto con el útero, por lo cual el trofoblasto se divide en dos capas, en una capa interna llamada citotrofoblasto y en una capa externa llamada sincitiotrofoblasto. Además, se produce la implantación. En general, la implantación ocurre en el tercio superior de la pared dorsal del útero. La implantación es secuencia de una acción conjunta del trofoblasto y el endometrio. El útero se encuentra en la fase secretora. El blastocito se implanta en el endometrio de su pared anterior o posterior. La zona pelúcida desaparece. Segunda semana, día 7. El endometrio se erosiona por el sincitiotrofoblasto y el embrioblasto genera el epiblasto y el hipoblasto, que luego forman el disco germinativo bilaminar. Día 8. El trofoblasto se diferencia en dos poblaciones, en sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto forma una masa celular multinucleada sin límites claros, a diferencia del citotrofoblasto, que son células bien diferenciadas que rodean el resto del embrión. Y mediante el sincitiotrofoblasto el embrión penetra la mucosa uterina. Y en el embrioblasto también se diferencian dos poblaciones celulares, se conocen como epiblasto y hipoblasto. En el epiblasto aparece la cavidad amniótica, y esta cavidad rodea al embrión y brinda protección mecánica. Día 9. El blastocito se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio materno. En el sincitiotrofoblasto se forman las lagunas trofoblásticas. Poblaciones celulares derivadas del hipoblasto migran y revistan por su cara interna al citotrofoblasto y se forman la cavidad saco-vitelino primitivo. Día 10 y 11. El blastocito se encuentra totalmente inmerso en el estroma. Entre el citotrofoblasto y la membrana escocelómica se forman el mesodermo extraembrionario. Día 12. El sincitiotrofoblasto penetra más en el estroma. El coágulo de fibrina se cubre con el epitelio del endometrio. Día 13. Antes de terminar la semana, las células del citotrofoblasto proliferan localmente y penetran en el sincitiotrofoblasto, formando columnas celulares conocidas como vellosidades primarias. Mientras tanto, el hipoblasto produce células que migran por la parte interna de la membrana escocelómica, proliferan y forman el saco vitelino secundario. El celoma extraembrionario se expande y forma la cavidad cariótica. Semana 3. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva de la superficie del epiblasto en el disco embrionario. En el extremo caudal aparece una banda lineal engrosada de epiblasto por proliferación y migración de células del epiblasto hacia el plano medial del disco embrionario. A medida que la línea se alarga por la adición de células, su extremo craneal prolifera para formar el nódulo primitivo. Simultáneamente, en la línea primitiva se desarrolla un surco, el surco primitivo, que continúa con una pequeña depresión en el nódulo primitivo, la fosa o fovea primitiva. El surco y la fovea primitivas proceden a la invaginación de células epiblásticas. Las primeras células que se mueven hacia la parte interior desplazan el hipoblasto y crean el endodermo definitivo en el techo del saco vitelino. Luego, el movimiento hacia adentro del epiblasto forma el mesodermo, y las células restantes del epiblasto dan lugar al ectodermo. Cada una de las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, da lugar a tejidos y órganos específicos. El ectodermo embrionario origina la epidermis, los sistemas nervioso central y periférico y la retina del ojo. El endodermo embrionario forma los revestimientos epiteliales de vías respiratorias y aparato digestivo, incluyendo las glándulas que desembocan en este y las células glandulares de órganos asociados como el hígado y el páncreas. El mesodermo embrionario origina células musculares lisas, tejidos conjuntivos y vasos, células sanguíneas y médula ósea, esqueleto, músculos, estriados y órganos reproductores. También forma la mayor parte del aparato cardiovascular.
Proceso notocordal y notocorda. Algunas células mesodérmicas migran desde el nódulo y la fovea primitiva en sentido craneal, formando un cordón celular medial conocido como prolongación notocordal. Esta prolongación adquiere enseguida una luz, el canal notocordal. Las células mesodérmicas penetran en el núcleo de las vellosidades primarias. Luego, estas células mesodérmicas del núcleo de la vellosidad empiezan a diferenciarse en células sanguíneas y pequeños vasos sanguíneos. Los capilares de la vellosidad terciaria están en contacto con el sistema circulatorio embrionario a través de los vasos sanguíneos del pedículo de fijación. Así concluye la tercera semana de embriología.